Hoy, por la misericordia de Dios, hemos preparado este mensaje. No la vi venir. Eso nos ocurre a muchos. Muchos, a veces, todo nos parece o nos va bien. Todo nos va bien. Tenemos familia, hay empleo, hay diferentes situaciones, hay diferentes ejemplos en los que todo está bien y un de repente no lo vi venir y algo ocurrió y cambió los planes, cambió los proyectos, cambió todo. Nosotros mismos, todos aquí inmigrantes, no lo vimos venir. Nunca nos imaginamos estar este tiempo aquí y quizás para muchos morir aquí o quedarnos aquí, esperar que Cristo venga. Otros quizás regresarán, no sabemos. Pero solamente el Señor. Seguro tenemos ahorita con Cristo la vida eterna, porque el día de mañana solamente lo sabe Dios. ¿Cuántos padres tienen y crían a un hijo con todo lo que puede, con el amor, con el cuidado, y de pronto el niño toma una mala decisión? Puede venir con un embarazo, puede venir con un aborto, puede venir con una adicción, y Dios quiera que no, pueda venir con un suicidio, porque así ha ocurrido a muchos jóvenes que en medio de la depresión, en medio del problema, no resisten, no resisten. Muchos han dicho, y tenemos que cortar esa confesión de que tenemos una juventud, tenemos una infancia de cristal. Cortemos eso, porque eso es un decreto. Al confesarlo, al decirlo, estamos decretando que nuestros hijos, que nuestras generaciones son de cristal, que no se pueden tocar porque se rompen, se quiebran. Entonces, vemos nosotros que muchas veces una situación de esta, inesperada, nos llena de rabia, nos llena de ira, de decepciones, a muchos los derrota. Nunca esperaron que un hijo, que un esposo, cuántas familias crecen tranquilos con los padres y van creciendo y de pronto viene un divorcio. No pudieron continuar con la relación por cualquier situación o circunstancia. Cuando alguien se casa, no se casa con la intención de divorciarse, ¿verdad? No dice yo me voy a casar y estar unida por tantos años y a tal tiempo, ya me cansé de este hombre o él de mí, ya me tengo que divorciar. No, nadie hace eso. Es más, cuando vamos ante un juez o ante alguien, una autoridad, te hacen repetir o te dicen hasta que la muerte los separe. Estarás contigo en la enfermedad, en la salud, en lo bien, en lo malo, pero no lo vemos venir. Cuando viene lo malo, también viene el divorcio. Entonces, lo que era un hogar lleno de alegría, de seguridad, se convierte en algo roto, distante. Muchas veces, ahora mismo, ni siquiera divorciados, cuántas familias están divididas por la migración, están los hijos, uno de los padres ausente o algún otro familiar, los hijos han tenido que quedar con los abuelos, los tíos. Eso ha ocurrido. Nadie pensaba que en Venezuela, por decir un país que todos conocemos y venimos de allí, no lo vimos venir. Quizás aquellos que calcularon y dijeron, Chávez es esto, Chávez lo otro, pero no lo vimos venir. Muchos siguieron votando por ellos y lo siguen haciendo. Dios los bendiga. Pero eso ocurre, esa es la ley de la vida. Yo no puedo, ni nadie tiene seguro. El futuro está seguro en Dios, está seguro en Cristo, pero nadie lo conoce, solamente Él. Solamente Él. Por eso debemos, y es importante, estar bajo su cobertura, estar bajo su cuidado, bajo su protección, preguntarle a Él, ¿por qué? Hay muchos por qué. Yo a veces en broma digo, bueno, cuando yo vaya al cielo voy a llevar una notica y le voy a preguntar, por ejemplo, a Eva, mija, ¿qué te llevó a comer el fruto prohibido? ¿Qué te llevó a desobedecer?
o tantas cosas que uno cree que no debieron de hacerse, pero a lo mejor nosotros las hicimos o las estamos haciendo, las vamos a hacer peores que ellos. Pero hay muchas interrogantes que no le vamos a encontrar una respuesta. La vida es así. Hay cosas que vienen que no las vemos venir. En la Biblia tenemos algunos acontecimientos que pueden y podemos entender y ver que a ellos les pasó, a nosotros también, y nos seguirá pasando, porque lo peor es que el hecho de que ya te ocurrió una vez no quiere decir que no te va a volver a ocurrir. No quiere decir que, bueno, ya como decir una enfermedad, por decir las paperas, te dio las paperas en los dos lados, ya no te va a dar más paperas, ya te inmunizaste. No, nadie está inmunizado. Estamos guardados bajo la cubierta, bajo la sangre de Cristo, pero estamos en un mundo corrompido, estamos en un mundo de pecado, no estamos exceptos, no estamos apartados, no vivimos en una cúpula. A pesar de que tengamos al Señor, a pesar de que lo amamos, le servimos, podemos ayunar, podemos orar, podemos no perdernos ningún servicio, ser los mejores ofrendadores, ser lo mejor, entre comillas, para con Dios. Y eso no te va a exceptuar de una situación difícil. No. Vemos allí, si nosotros podemos ver, yo poco lo leo, no me gusta, porque el final de ellos fueron finales trágicos. Pero si tú te pones a buscar en la biografía cómo murieron los 12 apóstoles, bueno, sabemos que Judas, él mismo se quitó la vida. Pero vemos cómo murieron los demás. Dicen de Pedro murió boca abajo, crucificado, pero dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro, como mi Señor, y murió boca abajo. Isaías, dicen, el profeta Isaías, un gran hombre, el que dijo que de Belén iba a venir la raíz de Isaí, que iba a venir de una virgen que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros, profetizó grandes cosas. Y murió aserrado vivo, lo partieron en dos vivos. A Juan el amado, el que escribió el libro de San Juan, primera, segunda, tercera y Apocalipsis. Una vez lo metieron en un caldero de aceite hirviendo, pero eso no lo mató. Él fue el único que murió de viejo. Pero entonces uno diría, pero bueno, ¿y por qué si caminaron con Jesús, conocieron a Jesús? Porque es que el Señor te dice, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confía, yo he vencido el mundo. El príncipe de este mundo, eres el rey, eres el dueño, eres el hacedor. Pero el príncipe de este mundo de pecado, es Satanás, son las tinieblas. Por tanto, estamos rodeados de tinieblas. Entonces vemos en la Biblia, por ejemplo, a Saúl, rey de Israel, un hombre admirado por el pueblo, respaldado por el profeta Samuel, que era el juez y el profeta para la época. Y también apoyado por Dios, porque fue Dios el que lo mandó a ungir. No quería, porque sabía y conocía el corazón de él. Pero el Señor lo mandó a ungir como rey. Todo iba bien en su liderazgo. Un hombre que ganaba batallas, un hombre que obtuvo victorias, un hombre de renombre, el primer rey de Israel. Un hombre, de verdad, hasta el físico. Era alto, un hombre de buen porte, pero vino algo que no lo vio venir. Tuvo un de repente. Primera de Samuel 18:7 dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, venían de la guerra, vienen de la lucha. Y el pueblo los recibía porque pasaban días, quizás meses en la guerra. Todos tenían que hacerlo a pie, se iban y regresaban a pie, quizás algunos los más importantes a caballos, en carros de caballo, guiados por caballo. Pero los demás venían a pie. Entonces el pueblo lo recibía con canto, con gozo, con alegría. Y las mujeres comenzaron a cantar esto. Y decían las mujeres, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¡Wow! Esta fue la semilla de la discordia. Esta fue la semilla del odio, del celo. Desde allí Saúl empezó a ver, pero bueno, ¿qué es esto?
Dice el 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y digo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Entonces vemos acá, y David inocente de todo lo que está aconteciendo. Él escucharía. Pero David no les pagó a las mujeres para que hicieran esto. David no utilizó ningún influencer para que ellas cantaran esto. Lo hicieron de corazón porque era la verdad. David como guerrero era mejor guerrero y luchador que Saúl, porque Saúl se había apartado de Dios y Dios estaba ya, tenía su mirada puesta en David como futuro rey, el sucesor de Saúl. Pero esto nace aquí, este líder, indiscutiblemente este hombre, con esta canción, nació la envidia, el temor, vinieron a él, empezó a perder el sueño y a partir de allí comenzó a ver a David como una amenaza. No lo vio por venir, le vino allí la amenaza. David nunca se esperó que esto ocurriría. Oye, pero si yo soy tu guerrero, tu mejor guerrero, tu yerno, y estoy aquí sirviéndote, siendo fiel. David no se vio venir esto, esta guerra, este odio de Saúl para con él. Vemos acá que por varias veces, creo que por 3 veces trató de matarlo, pero gracias a su hijo, a Jonatán, pudo deshacer, salir, escaparse, esquivarse. Entonces vemos aquí, este joven había matado a un Goliat. Tocaba el arpa para calmarlo, para que el espíritu malo que venía a... Si tú lees la historia de Saúl, esto ocurrió. Y gracias a David, esta fue la manera como Dios trae a David al palacio, enviando un espíritu que atormentara a Saúl y solamente cantando David se huía, lo dejaba solo. Entonces Saúl quiere matarlo. Y su vida se volvió nada. Un evento inesperado lo llevó a perder el enfoque, a desestabilizarse y finalmente perdió su reino. Solamente un evento, solamente un canto o una conversación o algo. Solamente hace falta que entre la semilla de la discordia, del odio, y que tú le permitas que tú seas un buen terreno, un buen campo, porque esa semilla va a venir. A todos nos va a lanzar el enemigo dardos, con los hijos, con los mismos hijos. ¿Te estás dando cuenta que tu mamá o tu papá quiere más a tu hermano? Mira, le regalaron a él una bicicleta, a ti no. Viste que te abrazó más a fulanito y a ti no. Eso va a venir. Eso va a estar allí. Porque Él vino a matar, hurtar y destruir. Pero tenemos que, cuando eso sea lanzado, tiene que haber una buena tierra para que esa tierra coseche esa mala semilla. Inmediatamente. Ellos quizás como niños no lo sabrán diferenciar, pero tú como padre, orando por ellos, intercediendo a favor de ellos, que la cubierta de Dios los guarde y los proteja, para que puedan ser libres, para que puedan superar, si no serían niños o adolescentes amargados, frustrados, llevándolos a odios, a resentimientos. Hay otro caso que está en Éxodo 2:11. Todos sabemos y conocemos a Moisés, que fue lanzado para que no lo mataran. Lo lanzan al lago, al río, lo lanzan al río, ya de 3 mesecitos. Su hermana está mirando a ver quién lo toma y lo toma la hija del faraón. Pero Moisés crece como el nieto del faraón, el más importante en Egipto, una nación muy importante. Moisés crece
crece y se prepara en el palacio, que crece y conoce las artes, la guerra, las costumbres, la lengua, todo de Egipto. Es adoptado culturalmente, y no solamente físico, sino culturalmente en Egipto. Mucho tiempo después, él conoce sus raíces, que son raíces hebreas. Raíces hebreas. Tienes que leer la historia para que tú puedas mirar. Pero ocurre algo. En Éxodo 2:11 dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos. Ya él sabía que tenía raíces hebreas y sale a ver al pueblo que es de él, de donde vienen sus orígenes, sus padres, su familia y él mismo. Y los vio en sus duras tareas, eran esclavos. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Ellos no eran nada, el esclavo no tenía valor. Los egipcios los podían maltratar y matar, no tenía valor su vida. No tenían propiedad de su propia vida. Y Moisés, viendo esto, sale al encuentro. Si tú sigues leyendo, puedes ver qué ocurre. Entonces miró, dice aquí, sus hermanos, entonces miró a todas partes, Moisés está mirando, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Él cree que está haciendo algo bien, está defendiendo a su hermano, quizás de sangre, a lo mejor era primo, conocido. Lo defendió porque estaba siendo atacado injustamente. Pero en el ataque él mata al egipcio y lo esconde. Cree que nadie lo vio, nadie se dio cuenta. Pero si tú sigues leyendo, más adelante dice, al otro día, mire, al día siguiente, no pasaron muchos días, el brollo estaba fresquito pues, al día, calientico. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Ahora no era un egipcio con un hebreo, eran 2 hebreos, 2 hermanos. O sea, hermanos en nacionalidad. ¿Ves? A 2 hebreos que reñían, estaban peleando. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él cree que está haciendo bien, defendiendo a su gente. Es como cuando uno ve un pleito, una pelea y uno se quiere meter a defender al que uno cree que tiene la razón. ¿Por qué lo estás agrediendo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Mire, y cuando él mató al egipcio, él miró y no vio a nadie. No sé de dónde estaba este hombre mirando, averiguando, y observó que él había matado a un egipcio y lo había enterrado. No se lo fue a decir al rey, al faraón, pero lo sabía. Cuando el hombre viene, cuando Moisés viene a hacerle ver la justicia, le dice, ajá, que me vas a matar también como mataste ayer al egipcio. Él no lo vio venir. Él nunca pensó que esto iba a ocurrir. Y Moisés, guiado por el miedo, el temor, porque el faraón lo viene a buscar, porque lo que ha hecho es injusto, a pesar de que fue criado en el palacio, él no tenía por qué matar a uno de los suyos sin ningún motivo, menos por maltratar a un esclavo, porque los esclavos eran nada, no valían nada, no tenían precio. Y él huye y huye bien lejos, porque nunca lo encontraron. Él huye y está 40 años en el desierto. Moisés no vio venir este acontecimiento. Dejó el palacio, dejó el lugar de preparación, dejó a su madre física, tanto la hija de Faraón como los padres, dejó todo, se tuvo que ir. Y quizás pensó hasta morir en el desierto.
pero era necesario que él fuera al desierto, porque Dios lo iba a preparar, porque él tenía que regresar y sacar al pueblo de Egipto y llevarlos por el desierto. Nada ocurrió, ni nada va a ocurrir sin que Dios interceda o haya un plan, siempre y cuando tú camines bajo su voluntad. Hay planes y propósitos de Dios para nuestras vidas. Había planes de Dios. Moisés era el hombre mejor preparado en todo lo que era a nivel de arte, de guerra. Y lo que le faltaba era conocer el desierto y caminar y llevar. Y Dios lo puso diestro en esos 40 años. Lo procesó 40 años y tuvo que regresar. Fue enviado nuevamente. No lo vio venir. Él nunca pensó que este acontecimiento iba a trastornar totalmente sus planes, sus proyectos, su propósito. Él quizás pensó casarse con una egipcia, bien adinerado, y no sé, bueno, tengo raíces hebreas, pero yo soy egipcio. Pero habían otros planes de Dios para su vida. Vemos otro ejemplo, lo encontramos en José, el hijo de Jacob, el penúltimo hijo del patriarca Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob era nieto de Abraham, hijo de Isaac. Recuerden que eran dos morochos, Jacob y Esaú. Vemos aquí que José era el hijo favorito del padre, el hijo amado, porque era el primer hijo de la esposa, la cual amó, que había muerto cuando tuvo a su segundo hijo. Quedó huérfano de madre, y quizás lo amó mucho más, llenando el vacío que había dejado su madre. El hijo favorito, entre 12 que había, vamos a decir 10, el 11 y 12 Benjamín, pero era pequeño. Benjamín no lo involucraban en las tareas laborales o en las tareas que tenían ellos. Pero José era un hijo obediente y el padre lo enviaba como a chequear, a mirar, a observar a sus hermanos, porque estos hermanos eran a veces buscadores de problemas y ocasionaron problemas. Entonces él, como era joven, más tranquilo, el padre lo usaba. Y esto causó odio, envidia, rencillas entre los hermanos. Porque veían la preferencia del padre para con este hijo. Le hizo una túnica de colores que no se la había hecho a los otros, como dándole autoridad ante todo, que el que tenía que tener autoridad era el primogénito. Y el de los últimos fue que vino a tener la prioridad. Y esto trae problemas a José. Aparte de los sueños que él tuvo y que él los planteó, y eso trajo más problemas. José no vio lo porvenir. Él acusaba a sus hermanos, hablaba con su padre de sus hermanos, pero nunca pensó que lo traicionarían de tal manera que lo quisieron matar, que lo procuraron matar. Gracias por uno, no lo hicieron. ¿Y qué pasó? Lo vendieron. Lo vendieron como a un esclavo. Génesis 37, 28 podemos ver este acontecimiento, en donde él no vio venir esto que estaba ocurriendo. Dice, y cuando pasaban los madianitas, era otra tribu, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, lo habían metido en un pozo para matarlo, que se muriera de hambre. Y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Él no lo veía venir, él nunca pensó que sus propios hermanos iban a hacer este hecho. Al menos lo dejaron vivo, porque no era la voluntad de Dios que muriera. Dios tenía planes y propósitos
para este muchacho al cual le había ya mostrado en sueño varias revelaciones. En sueño él podía ver el futuro, el porvenir, y Dios lo utilizó. Tan es así que en Génesis 50:20 podemos ver nosotros cómo el mismo José, cuando los hermanos lo descubren que ya él está como el segundo más importante en el reino de Egipto, dice aquí 50:20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que fue una desgracia, lo que fue un momento. Él, no crean que al ser vendido, él padeció como esclavo. Él sufrió. Lo separaron del hogar, lo separaron del padre al cual amaba, a sus hermanos, especialmente a Benjamín, que era su hermano de madre y padre, el menor que él quizás ayudaba y cuidaba. Como siempre, el hermano mayor cuida al otro menor. Y su corazón, a pesar de todo, no se llenó de odio, de resentimiento. ¿Qué motivos tenía? Motivos tenía. Y cuando él pudo vengarse, cuando él pudo tomar la vida de sus hermanos en consecuencia de lo que habían hecho con él, él más bien se abraza a ellos y llora amargamente. Llora de alegría, de gozo, porque los volvió a ver y porque sabía y vio a su padre que creía quizás muerto. Nunca pensó quizás volverlos a ver, quedaba muy lejos un lugar de otro. Pero había planes y propósitos de Dios para esto que José no había visto, no había pensado nunca que le iba a ocurrir. Quizás con esos sueños que él tenía, él pensaba llegar ya directamente a Egipto y no pasar por ese proceso, no pasar por esos momentos. Pero ocurrió, eso ocurrió. Y veamos también que el mismo Señor Jesucristo no pasa por alto esto. Él también tiene algo que él, sabiéndolo todo, podemos decir, no lo vio venir. No se imaginó que eso podía ocurrir. El Señor Jesús, él sabía que los fariseos lo odiaban, que los líderes religiosos lo rechazaban y que la misma Roma vigilaba sus pasos, porque les habían hecho creer a los romanos que él iba a ser el rey, que él iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a levantar, creyendo que era el templo humano, que él era el rey. Creían que él iba a vencer al César y a liberar al pueblo hebreo, al pueblo judío de la esclavitud romana. Entonces él estaba siendo peligroso. A pesar de que todo esto ocurrió, él sabía que él tenía que pagar un precio para reconciliarnos con el Padre. Pero si tú te pones a ver a Jesús, el 100% Jesús humano, él no lo vio por venir. Él no se pensó que a pesar de que lo odiaban los religiosos, lo odiaban los escribas, los fariseos, los romanos, lo odiaban. Pero quienes entregaron a Jesús, a lo mejor fueron muchos de los que estaban en la multitud cuando les dio de comer. Muchos de aquellos que lo escucharon hablar las bienaventuranzas, o cuando habló que vosotros sois la sal de la tierra, que vosotros sois la luz del mundo, cuando él hablaba, cuando él predicaba, quizás vieron sanar a la mujer de flujo de sangre, al sordomudo, al endemoniado, quizás sería hasta familia de aquellos que había liberado. Y esos estaban allí en la multitud. Hubo un momento que debió dolerle profundamente cuando él vio que delante de un Pilato manda a preguntarle al pueblo. Era el tiempo de soltar un reo. Le dice: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Él no lo vio venir. No del mismo pueblo, porque eran ellos mismos, apoyados por los sacerdotes,
de esa época para que en vez de decir que crucificaran a Barrabás, crucificaran a Jesús. Él sabía que él tenía que ir a la cruz, porque cuando Pedro lo quiere persuadir, le dice, apártate de mí, Satanás, porque había que cumplir la voluntad del Padre. Pero quizás el dolor del mismo Señor sería que fue su propio pueblo. No lo vio venir. Aquellos a cuales alimentó, a los quizás sanó, a los que quizás les proveyó, a lo mejor le resucitó un muerto, a alguien lo levantó. Pero él, siendo Jesús, el Hijo de Dios, no fue la excepción. Él también lo vivió. Como tú y yo no somos la excepción. Nosotros también, muchas veces no lo hemos visto venir, pero va a llegar o está por llegar. Miremos en Mateo 27, del 20 al 22, dice así. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y es que el que iba allá a la cruz era un maldito, era un hombre que no merecía vivir, porque había tenido faltas en la sociedad, en el mundo. Quizás era un violador, un ladrón, un atracador que merecía morir. Si a esas vamos. En cambio, Jesús fue justo, fiel. Más bien lo que hizo fue el bien. Y todavía sí, la multitud le dice en el 22, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron. Ahí no se quedó ninguno callado. Sea crucificado. Quizás en un cántico comenzaron crucificarle. Entonces, vemos acá que él no vio venir esto, sabiendo aún, pero siendo humano, le dolió en su corazón. Pero aún así nos perdonó, nos amó y en la cruz le dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Sabía que habían sido influenciados por las tinieblas, por el plan de Satanás, porque Satanás creía que matando a Jesús se iba a acabar el pan de piquito, como dice uno. No, al contrario, yendo a la cruz iba a obtener la victoria, porque molido fue por nuestros pecados, él enmudeció. Él tenía que morir, que padecer, de eso estaba escrito ya. Y él les decía a sus discípulos, voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Y así ocurrió. Entonces la vida nos enseña que habrá momentos, eventos, que no los vemos venir. Momentos que nos toman por sorpresa y que pueden cambiarlo todo. Nosotros debemos de prepararnos. Por ejemplo, bueno, como yo me voy a morir, yo no voy a estudiar, yo no voy a trabajar, yo no voy a hacer esto. No me voy a bañar, no voy a comer. No, la vida. Tú tienes que prepararte, capacitarte. Porque eso puede ocurrir. Quizás cuando ya estés viejo, uno no sabe. La Biblia nos muestra cómo debemos reaccionar ante estos eventos, ante estos acontecimientos. Yo escuché una vez, yo no sé si fue en un taller, en algo que yo asistí. Lo cierto es que eso me quedó grabado. Que Dios no nos va a quitar la prueba. Dios no nos va a quitar con todo y el amor, no nos va a quitar el problema. Él va a esperar la reacción de nosotros ante la prueba. La reacción de nosotros ante la prueba. Si nos vamos a desesperar, a fallar en la fe y a comenzar a quejarnos y a comenzar a renegar como muchos hacen.
que lo primero que hacen es renegar de Dios, maldecir de Dios o maldecir a Dios. Quizás no con la palabra, pero sí con sus hechos. Dios no nos va a quitar la prueba, no va a quitar por lo que viene, pero Él está esperando porque nos hemos preparado espiritualmente, porque creemos su palabra, porque creemos lo que está escrito. Porque creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos está guiando a toda verdad. Aún dice la palabra que cuando vayamos delante de aquellos que nos van a acusar, no tengamos temor que vamos a decir, porque el Espíritu Santo pondrá palabra en nuestros labios. Entonces vemos que Saúl reaccionó con odio y con envidia, y esto lo llevó a la destrucción. José, aunque sufrió traición por parte de su familia, eligió confiar en Dios, que tenía un propósito mayor. Y ese propósito fue salvar la nación y salvar a su familia, porque ellos fueron hasta allá a buscar el grano, a buscar la comida, porque donde estaban la hambruna había llegado por la sequía. Vemos nosotros, como dice el Señor, ahí te presento dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Ve por el camino del bien para que te vaya bien. Pero si tú con tu libertad de escoger, tú vas por el camino del mal y en vez de perdonar, odias. En vez de justificar, te justificas en tu propio dolor, en tu propia conciencia. No, yo soy la que tengo razón y yo tengo que tomar esta decisión y hacer así porque es verdad. No. Eso muchas veces te va a acarrear daños peores. David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, de matarlo, lo tuvo en sus manos. Y le cortó un borde de su manto y le dio hasta dolor haberlo hecho. Y dijo, líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. Quizás tú, aquel no es el ungido de Jehová, pero es criatura de Dios. No somos quienes para destruir una vida. No somos quienes para levantar una calumnia o aún siendo verdad, para infundir un odio, un resentimiento, una falta de perdón, cuando el primer agraviado somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Muchos científicos a veces han dicho que la falta de perdón produce problemas de salud. El odio, el resentimiento te quita el sueño, te quita la paz. Tenemos que ver de qué manera yo debo de reaccionar ante lo que me está viniendo que yo no esperaba. ¿Tuviste que emigrar? Bueno, te echas a pelear con el gobierno y a victimizarse. Tú eres la víctima. Ay, pobre de mí, dejé a mi madre, dejé a mi padre, me divorcié, me vine sola, pasé por el Dairén, me estaba ahogando en el río. Al final la gente dirá, ¿y para qué te viniste? Quédate allá, pues. No es problema de nadie. Pero mucha gente se victimiza, haciendo crear lástima, conmiseración. Y que por conmiseración, por lástima hay que ayudarlo. No, en cambio el otro. Yo leí en un libro, dos hermanos y un periodista va hasta ellos porque ve que eran totalmente diferentes. Llega al hermano preso. ¿Por qué estás preso? Bueno, porque mi padre golpeaba a mi madre fue adicta, vivía un hogar disfuncional, había muchos problemas, le pegaba, se divorciaron y eso me llevó a mí a la calle, a delinquir, a robar, a atracar y bueno, por culpa de ellos yo estoy aquí. Va al otro hermano de hijo de madre y padre, un profesional, un hombre de bien, y le dice, ¿por qué llegaste hasta aquí, hasta este lugar tan alto, profesional, con buena? Bueno, y le echa el mismo cuento, porque mi madre y mi padre, esto, lo otro, y yo me prometí no vivir, no estar lo que ellos vivieron. Yo me prometí cambiar mi vida.
Entonces tu actitud es tu decisión. No justificarte por lo que te vino o lo que te viene. Es mi actitud la que me va a llevar a cambiar, a confiar en Dios, a creer si Él conmigo, ¿quién contra mí? Si estoy hasta aquí, ¿qué plan y propósito tienes para con mi vida? ¿Por qué tú quieres que me viniera? ¿Por qué tú quieres que yo trabaje aquí? ¿Qué hay que cambiar de mí? Debo de pasar por un proceso, estoy pasando por un proceso. Hay cambios que hacer en mi vida, en mi forma de ser, de pensar, de actuar. Si me voy a estar quejando, si voy a ser una persona digna de lástima, voy a ser una persona agresiva, amargada, dolida, amargada hasta con el mismo Dios. Pero la palabra a mí me habla de un futuro mejor. La palabra a mí me habla de una estabilidad mejor. La palabra a mí me habla que si caigo me levanto. No debo de quedar postrado, no debo de quedar aun cuando de verdad me hayan tumbado, aun cuando de verdad me hayan difamado, aun cuando de verdad yo sé que mi Redentor vive y aún de mi ceniza yo veré su gloria. Job le quitaron todo, le dejaron la mujer, le quitaron todo. Le quitaron los hijos, le quitaron la riqueza y para el colmo lo enfermaron. Y no un día ni 2 días, fueron por años que él estuvo enfermo. Y él le preguntó a Dios y él tuvo un tú a tú con Dios. Hasta que entendió, aún de mi ceniza, aún esté como esté, yo veré tu gloria, yo veré tu gloria. Y la vio, se sanó, tuvo hijos, tuvo más riqueza. Las hijas de Job eran las más hermosas de todo ese lugar. Fue el doblemente bendecido. Solo tuvo que vivir el proceso. Nadie dice que un proceso es fácil. Ni que, ay, sí, aquí estoy yo, Señor. Envíame todas las pruebas que hayan por allí. No, nadie las quiere. Y cuando vienen decimos, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y llevamos un día. ¿Hasta cuándo? No soporto. Ya quiero entregar esto. Pasa de mí esta copa, Señor. Y no la pasa y sigue. Y es peor, vienen a veces peores. Él está esperando nuestra actitud. Él está esperando qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Lo voy a buscar a Él para buscar dirección, para buscar fuerza, porque las que tengo, como dice la palabra, diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy. Porque es que nuestras riquezas no son las que están las cuentas en el banco. Él está esperando que nosotros seamos agradecidos, agradecidos. No me ha ido bien, pero tú estás conmigo. Yo lo sé, porque así lo dice tu palabra. Así lo dice tu palabra y yo lo creo. Yo tengo que creerlo. Que Él ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y venga lo que venga, prueba como venga, que van a venir, que ya vinieron. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así no lo creamos. Pero digámoslo. Digámoselo al alma, alma mía, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, de Él viene mi fuerza, es de Él, no soy yo. Yo solo no puedo, pero contigo sí lo podemos hacer.